Algunos temas en el campo espiritual nos expresan que cada momento de la vida nos quiere siempre mostrar una enseñanza. Desafortunadamente, como seres humanos, primero no somos conscientes de que eso es una realidad. Y segundo, porque también tenemos una serie de patrones que hemos aprendido, con los cuales lo que hacemos es rechazar las experiencias difíciles que podamos experimentar y más bien nos atenemos a quejarnos de lo que nos está pasando. De esa manera lo que hacemos es perder la oportunidad de poder aprender y quizá hasta no repetir nuevamente la forma como hemos vivido esa experiencia. Entonces ahí está. La vida nos quiere mostrar una enseñanza, pero no sabemos cómo recibirla o cómo aprovecharla. Y como resultado generalmente caemos en una crisis. Claro, cuando uno se identifica con una situación difícil que lo está tocando, que le produce cierta molestia, entra en una crisis. Y así toda crisis pone en riesgo nuestra interrelación armónica, tanto con nosotros como con el medio. Y no permite que haya un desarrollo de posibilidades de poder convivir, digamos, de una manera más armónica con todo, ¿no? Entonces, mírense ahí, el hecho de que nosotros neguemos la experiencia o más bien nos quejemos de la experiencia porque es muy complicada o tiene un nivel bastante complejo para nosotros, en el fondo nos puede llevar a generar un sufrimiento. Ahora, ¿quién no pasa crisis? Todos los seres humanos pasamos crisis en algún momento. Pero como no sabemos, no entendemos la experiencia. Esa experiencia de por sí, como crisis, es dolorosa. O sea, nadie puede evadir el dolor. Pero lo que sí, de alguna manera, sí podemos evitar es sufrir. Podemos plantear un ejemplo. Soy una persona que, aunque gano buen dinero, en este momentico estoy en una crisis económica porque me he agarrado a despilfarrar en cosas vanas mi dinero. Ahí, en el fondo, el hecho de caer en una crisis económica me está mostrando la vida algo, me está queriendo enseñar algo. O sea, ¿qué me quiere enseñar esa experiencia? Pues habrá muchas. Una posiblemente sea que la irresponsabilidad trae ruina, pero esa enseñanza no la podemos ver, porque como nos identificamos con que yo no puedo vivir sin dinero, es muy posible que venga una depresión, que venga una caída de ánimo, que yo me considere que no soy una persona válida, o etcétera. Es decir, pueden aparecer muchas cosas. Y eso es un hecho doloroso, por supuesto. El hecho de que me quede sin dinero es doloroso. Pero a la final, con esa identificación, es enfocado en el sufrimiento. Esa es la parte del sufrimiento de la que no sabemos evitar. Y en realidad, cuando uno cae en el sufrimiento, lo que está perdiendo es la oportunidad de aprender de la enseñanza que ese instante le está queriendo mostrar. Fíjense todo lo que hay allí. El Buda era uno de los que decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué nos está mostrando esa frase? Es que el dolor es parte de la vida misma. Y seguramente si uno pudiera aprender a afrontar ese dolor, lo que le va a ayudar es a aprender de la experiencia dolorosa y evitar el sufrimiento. Por ejemplo, para el caso que acabamos de exponer, si no dejamos que ese dolor nos someta y yo llegue a pensar que sin el dinero no puedo vivir, llegando al sufrimiento, seguramente encontraríamos grandes aprendizajes, muchos aprendizajes. ¿Y qué pasaría si yo tomo el aprendizaje? Que estoy dilapidando el dinero en cualquier bobada, ni siquiera hago cuenta, etcétera. Seguramente entonces a la final voy a tomar los correctivos para que en el futuro no me siga pasando lo mismo. Yo recuerdo el ejemplo de un profesor que era muy amigo. Cuando él ingresó a la universidad, que yo ya tenía unos años ahí trabajando, eh, pues se catalogaba como muy bueno, que era un profesor muy bueno. Sin embargo, cuando llegó a las clases, los estudiantes por X o Y razón
comenzaron a atacarlo, a no aceptarlo, pero eso tenía otras cosas encerradas, ¿no? Esos muchachos estaban decididos a vetar, y me dicen popularmente, a la persona que viniera, no les importaba si era bueno o malo, simplemente que no lo iban a aceptar porque ellos querían quedarse con el profesor que tenían antiguamente. Para eso, para él, eso fue muy doloroso, pero si yo estoy interesado en dictar una clase buena, yo sé que la dicto bien, etcétera, porque estos muchachos no me quieren aceptar. Entonces, yo recuerdo que él en vez de reaccionar con eso, lo que hizo fue aprovechar. Entonces se puso a pensar, bueno, si estos muchachos no me están aceptando, pues quiere decir que de pronto yo tengo algunas fallas. Y comenzó a corregirlas. Y se imaginaba que tenía ciertas fallas, que podía ser más ordenado en el tablero, que no escribir en cualquier huequito, bueno, etcétera. Entonces el profesor lo que pudo fue aprender de la experiencia. Claro, cuando volvieron a aceptarlo los estudiantes ya en otro curso, de otro semestre, de ahí para adelante, sí, el profesor era considerado un profesor bandera, o sea, un profesor que era muy bueno dictando su clase. O sea, lo que él hizo no fue no dejarse atrapar por sus pensamientos, por sus emociones, por su circunstancia difícil, y tomó correctivos. O sea, el dolor no lo convirtió en un sufrimiento. Esa es la parte que tenemos que reconocer. Absolutamente todos los seres humanos, tarde que temprano, pasamos por crisis. Y esas crisis pueden ser tanto individuales como colectivas. Pero desafortunadamente, esa es la parte desafortunada. La mayoría de los casos no sabemos cómo afrontar los momentos difíciles de la vida. Y cada momento, como hemos dicho al principio, trae una enseñanza. Entonces, desde mi punto de vista, cuando uno cae en el sufrimiento por la identificación con el dolor, es porque todavía no tiene conciencia clara de lo que está pasando. Y eso está, pues, así, a montones. Muchos seres humanos totalmente inconscientes ante los procesos de la vida. ¿Y por qué sucede eso? Precisamente porque no hemos trabajado en nuestro mundo interior, porque no nos hemos colocado en la tarea de aprender a manejar, por ejemplo, el campo emocional. Es que el campo emocional mueve muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros lográramos aprender por lo menos a trabajar en el campo emocional, pero para trabajar en el campo emocional yo me tengo que revisar a mí mismo. Yo tengo que incursionar en mi mundo interior. Si logro comenzar a trabajar en eso, lo que vamos a estar es en el futuro mejor preparados para aprender y para asimilar seguramente las enseñanzas encerradas en cualquier vivencia. Y eso es como lo dice el campo espiritual. Aprendamos a vivir el momento con atención. Cuando yo vivo el momento con atención y estoy dispuesto a asimilar lo que ese momento me quiere mostrar, no importa cómo venga, la enseñanza fluye, la aprendo. Eso es lo mismo que hacen los niños. Y los niños no están realmente movidos todavía por ese campo emocional tan complicado. El problema de nosotros es eso. No, los niños se lanzan a cualquier cosa, ellos están abiertos, están despiertos, están viviendo el momento, vuelan en el momento. Y ustedes saben cómo aprende un niño, aprende unas cosas extraordinariamente rápidas. Para ellos, un instante es muy importante. Por eso uno se dice que son como esponjitas aprendiendo de la vida. Bueno, ya que tocamos eso del campo emocional, vamos a hablar un poco de ese tema. Dentro del campo interior y el campo espiritual, y en CAF también lo planteamos, es muy importante que uno pueda realmente aprender a procesar las emociones para que ojalá las pueda llevar hacia un campo de más armonía y equilibrio. Cuando hablamos de ese campo espiritual comienza a manejar tus propias emociones, penetra en ti mismo, date cuenta qué estás haciendo con el campo emocional. Como no sabemos, vamos a aprender. Y lo vamos a unir a una enseñanza nuestra que también habla un poquito
de, del campo emocional en donde plantea como dos tipos de circuitos y que también hoy en día algunos investigadores lo plantean, y es que hablan de que en el cerebro humano aparecen dos grandes circuitos. Eso lo hablan algunos, ¿no? No vamos a decir que todo, pero sí, dos grandes circuitos que juegan parte esencial en el proceso emocional. Desde que se creó la humanidad y antes de que apareciera esta parte del cerebro, que es la parte de la corteza cerebral, existió algo que se llamaba el cerebro reptiliano, que está muy asociado con uno de esos circuitos. Y ese cerebro está muy ligado a lo que es la parte primitiva del manejo de las emociones. Claro, ese circuito es supremamente necesario. ¿Por qué razón? Porque es un circuito que se encarga de trabajar la parte básica de la supervivencia. Supónganse que yo estoy aquí parado y hay un terremoto. Estoy dictando esta charla. Y hay un terremoto muy fuerte y empiezan a caerse todas estas cosas. Luego, pues lo más lógico es que el cerebro reptiliano me diga, corre, busca refugio por alguna parte. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Defensa ante el peligro. Estoy huyendo ante una gran emergencia. Sin ese circuito, ¿qué pasaría? Que seríamos fácil presa de cualquier situación de riesgo. Ah, no, que se me vino la pared encima. Ah, me quedo quieto. No es así. Ese cerebro reptiliano hace que yo pegue el salto. O sea, diríamos que es un circuito cuyas respuestas son muy rápidas, son automáticas, instantáneas y casi que diríamos que están muy asociadas con el instinto de conservación. Pero ese cerebro reptiliano lo tendríamos que utilizar solamente en casos de suprema emergencia. Sin embargo, los estudios muestran que casi todo el proceso emocional de los seres humanos se está manejando con ese circuito y eso no es prudente. O sea, el hecho de que un gran porcentaje de seres humanos procesen el campo emocional mediante este circuito no es lo mejor. Precisamente por eso se cae en el sufrimiento que hemos expresado. Claro, como decíamos, reptiliano, urgencia, y es automático. Pero supongamos que me pegan un grito. Entonces, ante el grito, inmediatamente saco y pego un golpe, pego otro grito, me molesto, me afecto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cerebro reptiliano se está encargando de trabajar una cosa que no debería trabajarlo por ese lado. Y por eso entonces sufro, porque empiezo a temblar, porque me molesto, porque el corazón se me agita, porque se me sube la presión, porque aparecen muchas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que no sé. No tengo ni idea de manejar el proceso emocional. Pasa mucho, por ejemplo, que hay personas que ante un instinto sexual no importa qué hacen y terminan haciendo barbaridades. Y después cuando son apresadas dicen, ay, Dios mío, ¿qué hice? Yo no quería hacerle daño a esa persona. Pero los reptilianos lo desató en su instinto sexual. Afortunadamente, esa parte reptiliana que dominó por muchos milenios y milenios y milenios, tuvo la posibilidad de ser procesada con otro campo o con otro circuito, que es el segundo circuito, que hoy en día se califica por algunos como el cerebro emocional. Ese cerebro emocional hace parte de lo que se conoce como el sistema límbico, y es aquella parte del cerebro situada por debajo de la corteza cerebral, o sea que tenemos un cerebro pensante. Esto apareció después. La parte del cerebro reptiliano, es la parte de abajo, fue el primer asiento del cerebro, fue lo primero que apareció en el ser humano. Después de milenios aparece el cerebro pensante, aparece esta corteza cerebral. Entonces, con esta corteza cerebral yo puedo procesar cualquier tipo de información que me llegue. O sea, me va a ayudar a elegir en el campo emocional. Y ahí está algo que se llama la amígdala. No son este par de amígdalas que tenemos nosotros, ¿no?
Dentro del mismo cerebro adentro, ustedes ven el cuadrito y dicen, hay una cosa que llama la amígdala cerebral. Entonces, es fabuloso, porque cuando aparece eso en el ser humano, dio la posibilidad de que ese ser humano pudiera contar con un punto central de procesamiento de emociones. Entonces, ante el miedo es posible que ahora, si yo me aprendo en el campo interior a procesar los miedos, en algún momento sea capaz de tomar decisiones sin dejarme atrapar por el miedo y quedar sumido, quién sabe en qué situación. ¿Por qué? Porque yo a la corteza cerebral y lo pienso, y digo, bueno, ¿y este miedo qué? Ese miedo no me pueden manejar. Si yo tengo una capacidad, yo tengo una posibilidad, yo puedo crecer ante el miedo. Lo que nos pasa a muchos seres humanos, ante los cambios, por ejemplo, ¿no? Entonces nos dicen la posibilidad de que usted quisiera tener la posibilidad de un cambio en su vida. Sí, eso sería fabuloso. Bueno, aquí le vamos a mostrar una manera de proceder para que ese proceso se pueda dar. Sin embargo, la persona, por el miedo, dice, no, 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 no. Y más bien prefiere dejar eso para después. También es como toda esa serie de cosas que se están manejando con el cerebro reptiliano, que son el miedo, la ira, la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día ya se pueden aprender a procesar con la corteza cerebral. Y quienes han trabajado en el mundo interior, en el mundo espiritual, han podido demostrar con sus vidas que van aprendiendo a procesar la emoción con la corteza cerebral. Y eso es fabuloso porque lo que está sucediendo es que se está empezando a evitar que las emociones, por un lado, se trabajen automáticamente con el circuito número uno, o sea, con el cerebro reptiliano. No hay, por supuesto, si yo lo hago por allá, pues no hay ni reflexión, ni análisis, y las consecuencias son terribles. Sin embargo, ahora que tengo la posibilidad de aprender a llevar eso a la corteza cerebral, entonces entro en interacción, ese cerebro pensante, un neocortés que también lo llaman, y es más posible que yo pueda aprender de la experiencia. Es posible que yo pueda procesar la emoción. Es posible que yo al procesar y aprender de la experiencia lo que voy a transmitir es otra cosa. Ya no es rechazo, ya no es reacción automática, ¿no? Ya no es daño. Si me miran mal, de pronto mi mirada en un momento dado se transforma y se convierte en una mirada de dulzura, de respeto, una mirada amorosa. Pareciera ilógico, pero es así. ¿Y por qué aprendemos con el campo interior a procesar la emoción? Porque poco a poco nuestra conciencia o estado de conciencia empieza a cambiar, a modificarse, a expandirse. Y como nuestra tarea es trabajar en un campo cada vez más amoroso, pues con mayor razón. A medida que yo aprendo a procesar cada situación desde el amor, pues la respuesta, por simple lógica, va a ser más equilibrada. O sea, lo que nos va a llevar es al final a un control mucho mejor de las emociones. Entonces ahí lo que estamos expresando es que es una razón muy precisa de por qué vamos a asimilar más profundamente la enseñanza de ese momento. Miren lo interesante. Resulta que eso lo traemos los seres de la raza aria, lo traemos desde siempre. La raza aria desde esos comienzos teníamos la posibilidad de trabajar con el, la corteza cerebral. Sin embargo, por la historia del pasado, nos acostumbramos mucho a procesar con el cerebro reptiliano y consecuencias. Por eso tenemos posiblemente el mundo que tenemos. Un mundo de dolor, un mundo de sufrimiento, un mundo de tragedias, un mundo de guerras, un mundo de cantidad de cosas, corrupciones, así con una cantidad de vainas. Entonces, el resultado de todo este trabajo interior es que vamos a aprender a no ser fácil presa de emociones. No quiere decir que ya, pues, a mí nunca más me va a tocar una emoción, yo ya estoy por encima del bien y del mal, ¿no?
pero por lo menos voy a empezar a aprender ante las diversas emociones. Voy a tratar de aprender, porque no me quiero someter a unas tragedias. Y esto lo han traído las enseñanzas de muchas escuelas espirituales durante muchos y muchos siglos. Y gracias a esas enseñanzas que hemos podido aprender y mediante las cuales podemos hacer un buen manejo emocional, posiblemente nos hemos podido volver un poco más creativos, ser más capaces de imaginar, porque cuando pongo a funcionar la corteza cerebral y pensar qué puedo hacer aquí, algo se me ha de ocurrir, algo tengo que imaginarme. Y como tengo un deseo de amar y amar y amar y amar cada vez más al colectivo, pues mi respuesta va más orientada a eso, a dar una respuesta equilibrada. Fabuloso, fabuloso que podamos contar con esas posibilidades. Entonces, procuremos siempre trabajar dentro de nosotros basados en un amor desinteresado y en beneficio del colectivo. Esos son como los dos patrones de conducta dentro de un trabajo interior. Amor y beneficio de todos. Si eso ya parece como una norma de conducta, de trabajo, de constancia en nuestra vida, así con la certeza podemos afirmar que vamos a contar con un buen manejo emocional. Y también podemos asegurar que de esta forma vamos a aprender cada día más de lo que el momento me quiere mostrar. Y no es otra cosa que vivir el momento presente, el aquí y el ahora, ¿no? Vivirlo con amor, vivirlo con amor. ¿Qué me quiere mostrar este momento? Es posible que a veces ni vemos las enseñanzas en los momentos que estamos tranquilos, porque pues menos. Pero en los momentos difíciles sí que es complicado entender que ese momento algo me quiere mostrar. Y de qué manera yo puedo asimilar, investigar, profundizar, porque a lo mejor no lo veo tan claro en el instante, pero me detengo, reflexiono, lo llevo a la meditación, hago muchas cosas, hasta que en algún momento puedo decir, caramba, por aquí puede estar. Y empiezo a trabajar con esa situación y empiezo a trabajarla y a trabajarla, hasta que de pronto ella se va doblegando, se va doblegando, se va apaciguando. ¿Y qué quiere decir? Que aprendí. De esa experiencia aprendí a manejar la parte emocional. No es otra cosa que el estar contando con una fuerza interior suficiente para que yo me pueda transformar y que pueda transformar también al todo, ¿no? Eso es una alegría realmente. Es una alegría que yo pueda manejar algo que para la humanidad ha sido muy complejo. De eso casi nadie habla, ¿no? De las tragedias que las emociones producen día a día, momento a momento, instante a instante, en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de sociedad, en el cual no me interesa el otro para nada, no me interesa la sociedad, lo importante es cómo me beneficio yo. Si hay una ley que propende por el beneficio del total y de alguna manera yo me siento perjudicado, no me interesa. Entonces salta el cerebro reptiliano a defender lo suyo, automáticamente. Y no ve que con eso lo que está haciendo es darle mucho daño al ser humano. Pues miremos que es muy interesante, muy profundo, el poder contar con un campo que me enseñe, en el cual yo pueda aprender a procesar lo emocional. Y por supuesto, ¿qué va a pasar? Como hay amor, y amor por el colectivo, y amor por la pareja, porque realmente es amor por la pareja. No es que la pareja yo la manejo como a mí me parece, ¿no? Empiezo a procesar la emoción, no a identificarme con ella. Yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo digo. No, es cómo llegamos a acuerdos, cómo realmente apaciguo mis reacciones automáticas. Y todo se va a mejorar, por supuesto. Entonces aprovechemos ese motor, el motor del amor que nos alienta
a que podamos evitar el daño emocional que causamos y nos causamos. Es que el lío es ese, es que hay daño por todos lados. Uno piensa que porque hizo esta acción X, Y o Z que me favorece a mí, entonces yo le hago el daño a otro, ¿no? Estoy cayendo en un autoengaño. Me estoy dañando a mí mismo y no me doy cuenta. Por eso estoy bajo de energías, por eso estoy bajo y aún de salud. Y todas esas cosas me afectan. Y ya para terminar, podríamos expresar que cualquier enseñanza que nos impulse a ser mejores seres humanos, vale la pena abordarla. Si yo interiorizo fuertemente que cada momento de la vida me trae una enseñanza, pues voy a tratar de unirme a esa realidad para poder extraer y aprender a extraer esa enseñanza que hay en esos instantes. Y la realidad al final es que cuando ya uno no sea presa fácil de las emociones, ¿por qué? Porque he comenzado a trabajar dentro de sí mismo en ese proceso amoroso, espiritual. Téngalo por seguro que van a aparecer muchas cosas interesantes, que va a poder dormir mejor, lo vamos a levantar con más ánimo, vamos a agradecer a la vida, vamos a ocuparnos de ayudar a otros seres humanos, vamos a ser mejores seres en relación, es decir, una cantidad de cosas. Todo se va modificando. Y eso es reflejo de una claridad interior que uno va teniendo, una claridad que se va alcanzando y nos lleva a una mayor serenidad. Eso es lo que va a permitir que podamos afrontar cualquier dificultad o problema que pueda vivir y no convertirlo en un sufrimiento.